Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes como siempre, y pues aquí estoy contento porque una vez más estoy con ustedes en el estudio de la palabra de Dios. Pero déjenme comentar algo antes de entrar en estos estudios de esta serie que hemos comenzado. Cuando hablamos del estudio de los últimos tiempos, lo que nosotros llamamos la escatología. La escatología significa el estudio de los acontecimientos finales. Bueno, cuando hablamos de los últimos tiempos, esa es una pasión que consume a mucha gente en la iglesia hoy en día. A los autores de libros que escriben acerca de estos acontecimientos que estamos hablando, ellos argumentan que los tiempos que estamos viviendo actualmente cumplen con las interpretaciones que ellos dan de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero créanme, en muchas ocasiones, muchas de esas interpretaciones que ellos dan son dudosas. Otros también argumentan haber descubierto el secreto que ni siquiera sabía Jesús en su encarnación, o sea, el tiempo de su venida. Como el mismo Señor Jesucristo lo dijo ahí en Mateo capítulo 24 y el verso 36, me parece, que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, lo que sí podemos decir es que los tiempos de la historia, de la humanidad y de la sociedad van empeorando. De eso sí profetiza la Biblia, de que los días irán de mal en peor. Entonces, de todos los acontecimientos del fin de los tiempos, el arrebatamiento de la iglesia es uno de los temas que genera más interés y más debate. Hay expositores serios de las Escrituras que están en desacuerdo en cuanto al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, los que son llamados post-tribulacionistas, ellos dicen que el rapto es después de la tribulación. Aquellos que les llaman, o que se hacen llamar mid-tribulacionistas, ellos afirman que es a mitad de la tribulación. Y nosotros, yo como pre-tribulacionista, opino que el rapto de la iglesia es antes de lo que se conoce como la gran tribulación. Este es el punto en mi comentario, que toda persona o nadie que profese creer en la palabra de Dios puede negar este evento. ¿Cuál? El regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú crees que el arrebatamiento de la iglesia es después de la tribulación, no por eso yo te voy a considerar hereje, y viceversa. Tú tampoco me puedes considerar hereje a mí si yo no creo de la manera que tú crees. De la misma manera de los que creen que el rapto es a mitad de la tribulación. Viene siendo lo mismo. No es herejía, ni te voy a considerar hereje, ni me vas a considerar tú tampoco, porque no creo de la manera como tú crees. Porque cuando se trata de profecía, y más cuando entras al libro de Apocalipsis, que trata con profecía, y no solamente con profecía, sino con escatología también. Aunque déjame decirte, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia no es objeto de profecía. Esa es una revelación en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, cuando entramos al libro de Apocalipsis y empezamos a hablar de los eventos que están relacionados ahí con los últimos tiempos en el libro de Apocalipsis, déjame decirte que esas son especulaciones. Cuando uno habla de Apocalipsis, habla de especulaciones basadas en la palabra de Dios. Si yo creo que cierto evento va a suceder de cierta manera, entonces yo tengo que presentar suficiente evidencia bíblica para respaldar mi argumento. Entonces, como yo soy pretribulacionista,
o sea que creo en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, pues voy a presentar toda la evidencia bíblica que sea necesaria para defender y respaldar mi punto de vista. Ahora, eso es lo que estoy haciendo con estos estudios que estoy llevando a cabo. Si tú crees de la misma manera que yo creo, pues yo creo que te ayudaría mucho seguirme en estos estudios. Y de la misma manera, si no crees así, pues también te hago la invitación para que estés conmigo en estos estudios que estoy llevando a cabo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, como yo soy pretribulacionista, vamos a comenzar el estudio. Vamos a comenzar con mis argumentos, como dicen por allá. Bueno, quienes enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, dos cosas: o sacan los pasajes fuera de sus contextos, o le dan cierta variación a su interpretación. Por ejemplo, los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación confunden a Israel con la iglesia, porque creen que la iglesia vino a ocupar el lugar de Israel. Como Israel falló, pues entonces pues Dios ya tenía un plan con la iglesia. No, Dios siempre ha tenido un solo plan, su plan original, desde el principio de la humanidad. No es así. La iglesia no vino a ocupar el lugar de Israel, porque son dos programas diferentes, son dos testamentos, dos pactos. Con Israel es el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, el pacto mosaico, el pacto de la ley, o los 10 mandamientos, como se dice, ¿verdad? Y está el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es con todos aquellos que pusiesen su fe y su confianza en Cristo el Mesías, en la cual la iglesia, nosotros ya estamos en ese nuevo pacto con Dios, que fue sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Y en cuanto al pueblo de Israel, pues también él va a entrar en ese nuevo pacto al final de la tribulación, cuando Cristo regrese aquí a la tierra. Cuando Cristo, el Mesías, venga en su segunda venida, visible, literal, corporal y gloriosa, aquí a la tierra, él viene a cumplirle a Israel 3 pactos. El pacto davídico, o sea, la promesa de un reino y un trono para siempre. En segundo lugar, el pacto abrámico, la promesa de una tierra para siempre. Ahí está en Génesis capítulo 15 y el verso 18. Hay otros aspectos también en el pacto abrámico. Ustedes se acuerdan del capítulo 12 de Génesis, donde dice que de su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y lo va a hacer una gran nación y una gran bendición y una protección divina. Ahí viene todo eso, pero principalmente es la tierra que Dios le dio a Abraham. Y el tercero es el nuevo pacto, donde el pueblo de Israel va a experimentar un gran cambio después de siglos, óiganme bien, después de siglos de desobediencia, de rebeldía, de apostasía, de darle la espalda a Dios. Por medio de ese nuevo pacto es que él va a poder entrar al reino mesiánico. Déjenme decirles de pasada, esos 3 pactos confluyen, por decir así, juntos, simultáneamente los 3. En el mismo momento en que Dios, el Señor Jesucristo, viene en su segunda venida, y ellos ahí mismo viene el arrepentimiento porque ya habían puesto su fe en Él como el Mesías. Entonces, estos 3 pactos que son incondicionales, ahí se llevan a cabo. Pero miren, el principal para mí es el nuevo pacto, porque es el que les prometió a ellos, después de haber fallado en el pacto mosaico, les prometió un nuevo pacto en donde iba a darles un nuevo corazón, una nueva naturaleza, como ya nos la dio a nosotros. O sea, ellos tienen que entrar de la misma manera en que nosotros hemos entrado a este reino espiritual, donde Dios hizo una obra tremenda, transformó nuestras vidas por medio de la regeneración y una conversión
genuina. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo ese cambio con ellos? De la misma manera. Entonces te voy a dar la información bíblica para que mires que eso que Dios tiene para ellos, ese cambio, esa transformación, para introducirlos al reino mesiánico, un reino literal, no es espiritual, no es alegórico, no es nada, es un reino literal de 1000 años. Entonces, vamos a ver la primera escritura en Deuteronomio capítulo 30 y el verso 1 al 6. Deuteronomio capítulo 30 del verso 1 al 6. Voy a parafrasear los 5 primeros versos porque el más importante es el 6, eso es donde los quiero llevar. Pero lo voy a parafrasear los 5 primeros versos. Déjenme decirles primeramente, en esta profecía Dios les está diciendo, fíjense que todavía no entran a la tierra prometida, están en las orillas ya del Jordán, ya para entrar. Y Dios les está diciendo que los va a dispersar por toda la tierra. Porque acuérdense, acaban de pasar el capítulo 28 y 29. En el 28 están las consecuencias de la desobediencia. Y en el 29 están las bendiciones de la obediencia. Y termina ahí, ¿verdad? Empieza el capítulo 30 donde les dice Moisés: os he puesto delante de ustedes, a los cielos llaman por testigo que les he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y les dice: escojan pues la vida. Y luego viene esta declaración donde dice: Jehová tu Dios, le dice Moisés, te recogerá de todas las naciones donde te hayas esparcido, aun cuando estuvieras en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allá te tomará Jehová tu Dios y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y me gusta esa palabra, y será tuya. Ahí está la promesa. Pero miren, quiero que observen el verso 6. En el verso 6 ahí está la obra que Dios va a hacer antes de introducirlos al reino mesiánico. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, esta circuncisión del corazón es como una cirugía que va a llevar a cabo en el corazón, va a ser un trasplante del corazón, le va a poner un nuevo corazón. La palabra circuncisión quiere decir cortar, porque cuando se habla de cirugía, pues es verdad. Ahora, la Biblia menciona la circuncisión hecha a mano y la circuncisión no hecha a mano, que es esta, la circuncisión. La circuncisión se le dio al pueblo judío, es una cirugía que se le hace al niño a los 8 días. Antes de los 8 días no podía hacerlo, porque en esos 7 días, y está el 7, en esos 7 días se está acomodando la sangre de su cuerpecito del niño. Entonces en el 8º día ya podía hacer la cirugía, cortar esa partecita del niño, como iba a ser la señal del pacto. Se lo dio a Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Pero si tomamos la definición de la palabra circuncisión, cortar, y la aplicamos por decirlo, lo que es la vida práctica, la vida espiritual, pues se trata de cortar todo aquello que nos estorbe, que nos afecte, que nos detenga y nos impida tener una relación íntima y correcta con Dios. Es quitar todo eso que estorba. Pablo en Colosenses capítulo 2 y el verso 11, ahí menciona esta circuncisión. Si ustedes ya están estudiados en esto, ya deben de saber que esto ya se llevó a cabo en nuestras vidas. Dice ahí Pablo en Colosenses capítulo 2 y el verso 11: en él también fuisteis vosotros circuncidados, está hablando de Cristo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa obra ya la llevó a cabo Dios en nuestras vidas. Ahora,
esa cirugía, esa circuncisión, pues desde luego, ¿verdad? Es una obra poderosa que el Espíritu Santo viene a hacer en lo más profundo del ser de una persona. Y esa circuncisión equivale a salvación, porque en ese proceso se le otorga a la persona, al creyente, un nuevo corazón, para que pueda, como dice ahí la Escritura, amar a Dios con todo su corazón. Entonces, para empezar, esto de la circuncisión, esta obra es una característica esencial, principal, en cuanto al nuevo pacto que menciona la Biblia. Ahora, vamos con el profeta Ezequiel, que nos va a presentar esta circuncisión de otra manera. Ahora, aquí ya pasaron muchos años, muchos años. Ahora, yo quiero que miren cómo el profeta Ezequiel nos presenta esta obra que Dios ha prometido desde mucho tiempo atrás para con Israel, pero que ya se llevó a cabo con nosotros. Ezequiel capítulo 36, verso 24 y al 27. En el verso 24, si ustedes se fijan, está hablando lo mismo que habló Moisés allá al pueblo de Israel. Les dice en el verso 24, Ezequiel 36, 24, y yo os tomaré de todas las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora, el verso 25, esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Se fijan cómo está hablando de todo eso, de quitar todo eso que estorba? De todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, esta limpieza que habla Ezequiel aquí en esta parte del capítulo 36 y el verso 25, es el lavamiento que el apóstol Pablo describe, que ya se llevó a cabo en la iglesia, en nosotros, allí en Efesios capítulo 5, verso 25 y 26. Va a hablar de la responsabilidad del marido, pero al mismo tiempo ahí miren la información que nos va a dar el apóstol Pablo, una enseñanza tremenda. Efesios capítulo 5, verso 25 y 26. En el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, para apartarla, para separarla, para Él, sacarla de allá del lugar. Ahora, ¿cómo la va a santificar? ¿Cómo la va a separar? ¿Cómo la santificó a la iglesia? Ahí dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, si ustedes se van tantito al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, ¿se acuerdan cuando ahí habla de la analogía de la viña? Es muy importante esa escritura, toda, pero nomás voy a dar una parte. En el verso 3, les dice el Señor Jesucristo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y esto es muy importante porque aquí Jesús le está diciendo eso a los discípulos en el aposento alto, a unas horas antes de que lo arresten, de su arresto y de su asesinato, por decir. O sea, un día anterior a su muerte. Y estaba aquí, entonces quiere decir que aquí ya estaba por finalizar su ministerio de enseñanza terrenal. Y le dice en el verso 3, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que los discípulos ya habían experimentado esa transformación, esa regeneración en sus vidas mediante las enseñanzas que el Señor Jesucristo estuvo dando durante esos 3 años. Porque al principio de su ministerio, en Juan, capítulo 5, en ese mismo Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 24, ahí está en el principio de su ministerio el Señor Jesucristo. Miren lo que dice.
le dice a los discípulos y a las multitudes que lo siguen, ¿verdad? Pero no todos estaban atentos a la palabra del Señor. Muchos nomás andaban de espectadores. Pero miren, les dice el Señor Jesucristo en el verso 24, de cierto os digo que todo aquel que oye mi palabra y cree en el que me envió, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y todo por la pura palabra. La palabra es clave en la limpieza y la salvación del creyente. Dios usa su palabra como una espada. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 4 y el verso 12 y 13? Donde dice que Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el espíritu y el alma y las coyunturas y los huesos, y no queda ahí, sino que se va más profundo, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, a toda la personalidad completa de la persona, la totalidad de su interior, todo, ahí está, la palabra llega hasta lo más profundo y le hace ver a la persona su condición delante de Dios, su condición de pecador delante de Dios, y a la misma vez se da cuenta que no hay nada que pueda ocultar delante de Dios, como dice ahí en el verso 13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas ante los ojos de aquel en el cual un día vamos a dar cuenta. Qué tremenda palabra. Eso solamente lo hace la palabra. Ahora miren, esta otra escritura, acuérdense, se me olvidó decirles, no se me muevan de ahí de Ezequiel, capítulo 36 y el verso 25. Me despegué de ahí del verso 25, ¿se acuerdan? La limpieza que se lleva a cabo primeramente, no se muevan de ahí, ahorita voy para allá. Discúlpenme, no les dije que pónganle algo ahí en la Biblia, ya ven que usamos de esas, pónganle ahí, ahorita vamos a regresar para allá. Vamos aquí con la hilación que estoy teniendo aquí con esto. Miren, hay otra escritura, estamos hablando de la limpieza, del lavamiento, que equivale a la circuncisión, equivale a la regeneración, equivale al nuevo nacimiento. Miren en Tito capítulo 3, verso 3 y 5. Nos habla de eso también. Dice el verso 3, miren, nosotros éramos en otro tiempo, dice Pablo, le está hablando a la iglesia, hablando de la condición anterior en otros, que nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencias, extraviados en diversos deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, déjenme decirles tantito, eso no significa que todo creyente haya cometido los pecados descritos aquí en este verso 3. Pero una cosa sí les digo, que el potencial ahí está dentro de nosotros. Ahora, Pablo, durante todas las epístolas, da cantidad de pecados, patrones de pecados, inclinaciones, una cantidad grande. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando menciona toda esa clase de pecados que se practica en la vida sin Dios, lo que está haciendo es mencionar algo que practica la persona antes de la salvación. Toda vida sin Dios es caracterizada por esta clase de pecados. Entonces, esto es lo que está diciendo, porque luego muchas veces dice, yo no anduve ahí. Bueno, de una manera o de otra, vas a encontrar ahí tu lugar en una de esas epístolas cuando habla Pablo de nuestra vida pasada. Entonces, miren el verso 4, aquí está lo más hermoso. Siempre me ha gustado esa escritura. Tito capítulo 3 y el verso 4, mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Me gusta eso, porque la salvación no es un premio, no es un premio a un mérito que hayamos hecho, no, la salvación es un regalo de Dios.
no es por obra, no es nada que yo haya hecho, es por fe. Y Dios te lo da. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y por, dice, el lavamiento de la regeneración. Esa regeneración es la obra que hace el Espíritu Santo en lo más profundo del corazón de una persona. O sea que la salvación trae a los creyentes una limpieza de pecado y el regalo de una vida nueva, producida por el Espíritu, investida por el poder del Espíritu Santo y protegida por el Espíritu Santo como hijos e hijas de Dios que somos. Entonces hay todo eso. Esta regeneración es el nuevo nacimiento que hace referencia el Señor Jesús, aquel hombre llamado Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3 y el verso número 5. Dice, si no naces del agua, Juan capítulo 3 y el verso número 5, dice, si no naces del agua, le dice a este hombre, pues a la iglesia y a toda persona, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a regresar con Ezequiel. En ese verso 25, donde dice que esparciré sobre vosotros aguas limpias y los limpiaré de toda iniquidad y los voy a limpiar de todos los ídolos y todo eso. Bueno, ese verso 25 es como se pudiera llamar, no es alegórico, es como es como una, bueno, en el verso 26, eso que él está, miren, se me fue la palabra, está describiendo ahí, pero en el verso 26 se empieza a explicar qué es lo que se lleva a cabo con esa limpieza que hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Miren, déjenme decirles, la razón que yo estoy hablando todo esto, hermanos, es porque estoy hablando del pueblo de Israel, que ellos van a tener que pasar por esta misma transformación que nosotros ya pasamos. En otras palabras, para que ellos puedan entrar en el reino mesiánico, nosotros ya entramos en el reino espiritual de Dios. Y Él es nuestro rey en nuestro corazón, Él ya reina con nosotros. Pero ellos, para poder entrar a ese reino literal, al reino mesiánico, tienen que nacer de nuevo. Todos los que hayan sobrevivido a la tribulación y van a entrar al milenio tienen que nacer de nuevo. Si toman esa palabra que el Señor Jesucristo dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, este verso 25, como les digo, bueno, ya me acordé de la palabra, en sentido figurado. En el verso 26 ya lo encuentran literalmente. Porque siempre cuando se habla algo en la Biblia, por ejemplo, el Señor Jesucristo habla muchas cosas en sentido figurado, pero se tiene que interpretar literalmente. Por ejemplo, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida. Eso es un sentido figurado, pero tú lo vas a interpretar literalmente. ¿Qué es el pan? Alimento. Entonces Él mismo dice, yo tengo el alimento para todos ustedes. Y el que no solamente el hombre vivirá, como dice, ¿verdad?, la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces tienes que ver que cuando haya un sentido figurado se va a interpretar literalmente. Entonces en el verso 26 ya se va a dar la interpretación literal para describir lo que es esa limpieza. Dice en el verso 26, y fíjense que ahí está hablando del regalo divino del corazón nuevo, según el nuevo pacto, porque todo eso lo habla. Dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro espíritu que estaba muerto y recibió vida. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
el corazón representa toda la naturaleza humana, es la personalidad total del ser humano. Cuando hablas del corazón estás hablando de todo, emociones, voluntad, mente, pensamientos que tú analizas, todo equivale cuando habla del corazón. Cuando la Biblia menciona el corazón, eso es lo que está representando. Bueno, el nuevo espíritu también, cuando habla del nuevo espíritu, es una disposición que no teníamos nosotros para adorar a Dios. ¿Dónde nos íbamos a imaginar que nosotros podíamos levantar las manos y adorar a Dios y sentir de su presencia? Y algo no se puede uno explicar cuando uno se mete en esa relación íntima con Dios. Entonces eso no lo teníamos antes, ahora sí ya lo tenemos por la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Y ese nuevo espíritu también nos ayuda porque con ese podemos tener comunión con Dios. Podemos tener esa relación íntima con Él y hablarle y decirle todo lo que nosotros querramos hablar con Él. Entonces, el espíritu nuevo, el corazón nuevo, y luego nos es quitado el corazón de piedra, que era terco y voluntarioso, y nos es dado un corazón de carne, un corazón que se puede moldear y que puede obedecer la voz de Dios, responde a las cosas de Dios. Ahora, para que se lleve a cabo todo ese cambio, esa transformación en la vida del creyente, lo primero que hace el Señor es quitar toda inclinación a la maldad, todos esos deseos que teníamos nosotros y que eran contrarios al carácter de Dios, como les dije yo desde allá, cuando les hablé de la circuncisión, cómo es todas esas cosas que nos estorban a nosotros. Bueno, todo eso es reemplazado por una naturaleza nueva. Esa es la nueva naturaleza que tú has oído en maestros y en predicadores, que nos ha sido dada en la salvación. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo y un corazón de carne. Eso equivale a la nueva naturaleza. Eso corresponde a la nueva naturaleza del creyente. Entonces, lo que está haciendo aquí Ezequiel es proclamar con una profundidad tan tremenda las doctrinas de la regeneración o de la conversión y de la vida espiritual del creyente, de nosotros que ya pasamos por ahí. Pero esto es lo más importante, que aunque él está presentando todas esas doctrinas con mucha claridad, doctrinas que nosotros ya las tenemos bien arraigadas en nuestro corazón y estamos viviendo esa vida espiritual por medio de la regeneración, Ezequiel nos la está presentando aquí con una claridad tremenda, pero a la misma vez que él está presentando esto del corazón nuevo, el espíritu nuevo y el corazón de carne, él está profetizando la conversión de Israel como nación en aquel tiempo, porque todo eso era para ellos, pero esto todavía no ha sucedido en ellos porque ellos todavía no han confiado en Jesús como el Mesías y Salvador. Pero esto se va a llevar a cabo allá, al final de la tribulación, antes de entrar al reino mesiánico. Ahora, miren ahí en Jeremías capítulo 31, verso 33 y 34. Ahí va a hablar del nuevo pacto. En el verso 31, capítulo 31 y el verso 31 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Si se fijan bien, tómenle nota ahí. En el 31, verso 31, ahí está hablando del nuevo pacto. Dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquel, perdón, no estoy en el 33, en el verso 31, ¿verdad? He aquí que hago un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. Cuando yo los tomé los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ellos invalidaron mi pacto. Y por eso dice en el verso 33, ahora sí ya estoy bien, en el verso 33, como no me traje, bueno, no voy a decir la Biblia.
Pero este es el pacto, verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré jamás de su pecado. Esto es lo que hace superior el nuevo pacto al pacto mosaico. El perdón, la plenitud del perdón de pecados que hay cuando tú vienes a Cristo. Y ese es el corazón del Evangelio, es el corazón del cristianismo. Que solamente en el Señor Jesús encuentras el perdón, la plenitud del perdón de pecados. Y esto se va a llevar a cabo allá con el pueblo de Israel antes de meterlos al reino. Entonces, en Jeremías capítulo 32, denle un capítulo más, quiero mencionarles algo más en cuanto al nuevo pacto. 32, versos 39 y 40. Dice el verso 39, y les voy a dar un corazón, ¿se acuerdan? Un corazón nuevo igual. Esa es la característica principal del nuevo pacto, del nuevo nacimiento, de la circuncisión, un corazón nuevo. Eso se tiene que quedar bien grabado. Y acuérdense, el corazón, cuando habla la Biblia del corazón, habla de la totalidad de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 12 y el verso 1 que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Dios, no está hablando tanto del cuerpo físico, está hablando de la totalidad de nuestro ser, rendir todo nuestro ser al Señor. Entonces, esto es muy importante. Miren aquí algo que va a dar también el Señor en el nuevo pacto. Voy a leer otra vez el verso 39. Yo daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ahora, miren el verso 40. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Quiere decir que nosotros, el Señor en la salvación, Él puso su temor de Él en nosotros. Y eso es lo que nos detiene muchas veces. Cosa que no sucede con una persona que no ha querido hacer ningún compromiso con el Señor, que no ha rechazado el Evangelio o no ha querido saber nada de Dios. No hay temor de Dios. Si ustedes recuerdan en Romanos capítulo 3, me parece que Romanos capítulo 3, del verso 9 hasta el verso 18, presenta la condición de la humanidad, donde dice que no hay ninguno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni un justo, y en camino de sangre hemos caminado, un montón de cosas. Al último, como en el verso 17-18 termina diciendo, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que define todo eso. Porque cuando no hay ese temor de Dios, la persona no tiene freno, sigue desbocado sus pecados, y gracias a Dios en la salvación Él pone el temor de Dios en nuestros corazones para no apartarnos de Él. Es lo que dice ahí el verso 40. Miren, con esto quiero decirles que la iglesia no va a pasar por la tribulación, es lo que estoy tratando de hacer. ¿Por qué? Porque la tribulación es para Israel, es juicio para la nación de Israel. Miren, ya que estamos ahí en Jeremías, vamos ahí al capítulo 30, denle para atrás, ya miramos al 31, miramos al 32, váyanse al 30 y el verso número 7. Dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él.
tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, ¿quién es Jacob? Jacob ahí representa a la nación de Israel. Y la palabra día es muy importante ahí. La palabra día ahí no es un día de 24 horas. Está hablando de tiempo, está hablando de ese periodo de 7 años de tribulación, de juicio que viene. Por eso dice tiempo de angustia para Jacob, para el pueblo, para la nación de Israel. Dice el profeta Jeremías que aún que viene ese juicio, viene ese tiempo de angustia, Dios va a liberar, va a salvar a su remanente durante ese periodo, porque de ella, dice Jeremías, va a ser librado. Otra escritura más, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12 y el verso 1. Daniel capítulo 12 y el verso 1. Otro pasaje muy importante que hay que tener en cuenta en esto que estamos estudiando. Y estos son pasajes del Antiguo Testamento porque estamos ahorita con Israel, que profetizan y anuncian ese periodo de gran tribulación. Ahora miren lo que dice en el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel Miguel. Y Dios va a usar al arcángel Miguel, que es el defensor de la nación de Israel, porque en toda la Biblia lo vas a ver él como él ha estado en la defensa del pueblo de Israel, por órdenes de Dios, claro. Le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel. Está hablando el Señor con él. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Israel. Pero miren lo que dice. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que dice Jeremías. Será un tiempo de angustia sin precedentes. No ha ocurrido algo semejante ni antes, ni va a ocurrir después. Es algo que ni nos podemos imaginar lo que se va a llevar a cabo en esos 7 años. Ahora miren lo que le dice el arcángel Miguel. Todavía no termina el verso, ¿verdad? Estamos en el verso 1. Todavía no termina ahí. Dice, en aquel tiempo será liberado tu pueblo, le está diciendo el arcángel Miguel a Daniel. En aquel tiempo será liberado tu pueblo. Y la pregunta es, ¿todos van a ser liberados? ¿Todo el pueblo de Israel? ¿Sin excepción? No. ¿Qué dice ahí? Todos los que se hayan escritos en el libro. Es muy probable que ese libro que está haciendo referencia ahí sea el libro de la vida, o sea, el libro de los salmos, donde están escritos nuestros nombres. Y la razón que digo esto es porque ahí, en ese libro, están escritos solamente aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Mesías. Hablando del pueblo de Israel, nosotros lo hicimos en Cristo y nosotros, nuestro nombre está en ese libro. Pero hablando del pueblo de Israel, en ese tiempo, todos aquellos que pongan su fe y su confianza en el Mesías, esos son los que van a ser salvos, porque no todo Israel va a ser salvo. Muchos de ellos van a rehusar poner su fe en el Mesías. Solo aquellos que lo hagan, como dice ahí el arcángel, serán liberados, serán salvados para entrar en ese reino de paz y de justicia universal que el Señor Jesucristo va a establecer cuando Él venga en su segunda venida aquí a la tierra. Entonces, estos dos pasajes, el de Jeremías y el de Daniel, son muy importantes para entender que la gran tribulación no es para la iglesia. Por eso les decía yo hace unos momentos que Dios dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque nos va a decir, nos está diciendo aquí que la tribulación no es para la iglesia, sino que es para Israel. Es la semana 70 de Daniel. Ahora, ¿se acuerdan que en los primeros estudios, en el primero y en el segundo, parece que hice mención que cuando se habla de la segunda venida de Cristo,
se tiene que ver en dos aspectos, su segunda venida, tiene que ver con dos aspectos. Uno en relación con la iglesia y otro en relación con el mundo, ¿verdad? También es en relación con Israel, pero también con el mundo gentil. El mundo que no quiere saber nada de Dios, el mundo inconverso estoy hablando, el mundo que desafía a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere saber nada de salvación, no quiere saber nada de perdón de pecado, no quiere saber, no está interesado en nada que tenga que ver con Dios. Lo único que le interesa es la tierra y disfrutar de ella. Así como está llena de pecado y de maldad, pero le gusta aquí. Y está tremendo porque es todo lo contrario a los creyentes. Porque la característica principal de la iglesia es que ella es peregrina en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Yo me acuerdo cuando recién de mi conversión, cómo se predicaba de los púlpitos eso. Que nosotros estamos de pasada, hasta cantamos. Yo de pasada voy. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. La Biblia lo dice, que somos extranjeros y peregrinos, así como Abraham. Dice que él desde lejos miraba a esa patria que él andaba buscando y la saludaba y confesaba que era extranjero y peregrino, porque tenía la mirada puesta en el galardón, en esa patria, en esa ciudad celestial que él andaba buscando. Pero la cosa es que no se les dio a ellos lo prometido hasta que nosotros no fuéramos perfeccionados juntamente con ellos. Es muy importante entender todo esto, hermanos, es muy importante, porque eso es lo que nos va a nosotros a ver la vida cristiana como lo que es. No hay otra vida. Esta es la realidad de la vida cristiana, la que estamos viviendo. Allá se vive una falsedad, fuera de la voluntad de Dios se vive una vida superficial, una vida ficticia. Entonces lo que quiero yo decir es que en cuanto al rapto que se lleve a cabo en ese día de la iglesia, inmediatamente Dios va a tratar con esta clase de gente, con el mundo inconverso, con el mundo gentil que no quiere saber nada de Dios, que todo lo que le interesa es nomás lo de aquí, de esta tierra. Y miren, hermanos, lo estamos viendo en este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo, nosotros lo estamos viendo, porque ahorita lo que se menciona mucho, lo que estamos en el tiempo del posmodernismo. En el siglo XX o a finales del siglo XIX, por ahí así, la iglesia recibió los embates de lo que era el modernismo, aquella visión del mundo basada en que solo la ciencia puede explicar la realidad de la vida. La ciencia solamente puede explicar la realidad de las cosas, dando a entender que no hay nada sobrenatural. Todo lo que se pueda comprobar científicamente, esa es la realidad. Y era la lucha, y siempre ha estado la lucha entre la ciencia y la iglesia, porque nosotros estamos viviendo una vida sobrenatural. No puede ser posible que nosotros estemos viviendo esta vida simplemente mirando la mano de Dios en toda nuestra vida. Nosotros conocemos a Dios, no al Dios de la imaginación o del concepto, no, nosotros conocemos al Dios de las Escrituras. Por eso estamos en el estudio de la palabra, porque es muy importante todo eso. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, el modernismo pues ya es una manera de pensar anticuada, ya pasó, como dicen, ya pasó a un segundo término. Hoy en día la visión dominante en el mundo es el posmodernismo, un movimiento cultural que se inició, me parece, a los finales del siglo XX y que rompe con todas las características del modernismo, totalmente, porque aún la ciencia, pues ellos estaban interesados en el origen de la vida o en el origen de todas las cosas, y científicamente, con evidencia, con prueba, hay científicos que son cristianos y creen todo eso. Pues el posmodernismo los hizo a un lado a todos ellos.
rompió todos los esquemas del modernismo, porque estableció una nueva forma de ver el mundo. Una nueva forma de ver el mundo en donde ellos no creen que hay una verdad absoluta. Para ellos todos tienen la verdad. Tú tienes la verdad. Lo que tú te imagines, eso es la realidad. Ellos no creen en lógica, no creen en razón. En la razón no creen en el futuro, no creen que un día o más adelante pueda haber un mundo mejor, no creen nada de eso. Oye, está pesimista eso, ¿no? ¿Se imaginan con esa clase de mentalidad? Yo estoy pesimista con la situación en la que está el mundo en este tiempo, pero a la misma vez estoy optimista porque conozco a Dios y tengo las promesas de Dios y tengo esperanza en todo lo que Él ha prometido en la palabra de Dios, y yo sé que Él protege a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a todo. Entonces yo tengo eso. No me puedo quedar estancado nada más mirando al pasado, porque entonces no voy a poder avanzar al presente ni al futuro que Dios tiene para mí. Esa es la meta mía. Esa es la meta mía, y esa es la meta, debe de ser la meta de todo cristiano. Entonces te voy a dar el ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una persona que es postmodernista, por decir así. Tú te encuentras con una persona y le empiezas a hablar de las cosas de Dios, o le empiezas a presentar el Evangelio, y lo primero que te dice es: mira, no me interesa nada de lo de Dios. Si existe Dios, no me interesa. Si no existe Dios, tampoco, no me interesa. Para mí es igual todo lo que me interesa a mí es las cosas que se desarrollan en este mundo y el sistema como se lleva a cabo o se desenvuelven todas las cosas en este mundo. Esa es la actitud y el comportamiento que predomina en este tiempo, en el mundo. Cuando Pablo y Pedro usan la metáfora de que Cristo vendrá como ladrón en la noche, eso no se debe usar para el arrebatamiento de la iglesia. No se debe usar para el rapto de la iglesia, porque esa declaración describe la llegada del Señor en juicio al final de los 7 años de la tribulación. Ningún ladrón en su sano juicio anuncia con anticipación a la hora de la noche en la cual va a ir a robar, ¿verdad? Es absurdo. Sino que su llegada es un acontecimiento inesperado, sorpresivo. El mismo Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 24 y el verso 43, algo parecido a esto también. Dice: si el dueño de la casa supiera a qué horas va a venir el ladrón, pues velaría y se prepararía, ¿verdad? Mateo 24, el verso 43. Pero no sabes cuándo va a venir el ladrón. El ladrón viene cuando menos lo esperan. Lo que quiero decir es que esas explicaciones bíblicas, de esas dos metáforas, de que el Señor viene como ladrón en la noche, pues lo único que nos enseñan es que el mundo va a ser sorprendido. Porque en este mundo tenemos personas que son nuestros amigos, que son nuestros compañeros de trabajo, que son nuestros vecinos, aún nuestros familiares, que no creen que Cristo va a venir por segunda vez. Yo le puedo hablar a una persona y decirle que si sabía que Cristo va a venir por segunda vez, me va a decir que no. Mucho menos creen, y la mayoría de ellos no saben, que Cristo viene a levantar a su iglesia, menos eso lo saben. Él viene a levantar a todos los redimidos para llevárselas a casa de su Padre, a llevárselos a todos ellos. Ahora, hay otra cosa también, incluso, se los digo porque yo hice mucho trabajo de evangelismo. Incluso hay personas que cuando les estás hablando del evangelio, ellos no creen que Cristo vino. Creen en un Julio César, en un Poncio Pilato, en un Herodes, en un Nabucodonosor, todo eso. Entonces sí creen que sí, que existió, pero no de Cristo. No creen que Cristo haya venido. Cuando hay documentos, y eso es lo más terrible, la historia se basa en documentos verídicos
históricos, que son reales y nadie nos puede contradecir. Los mismos evangelios son históricos porque nos hablan de la vida que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan y otros más que son libros históricos. Pero les presentas toda esa evidencia así a las personas cuando andas haciendo un trabajo de evangelismo o evangelizando gente, les presentas esto de la Biblia y los hechos históricos y todo eso, y lo primero que te dicen, no, pues ese libro fue escrito por hombres. En una ocasión les dije yo, pues ¿quién querías que lo escribiera? ¿Un burro o qué? Para que le creyeras. Claro que fue escrito por hombres, seres mortales como tú y como yo. Y le dije a una persona de ellos, era mexicano igual que yo, le dije, ¿tú crees que existió Pancho Villa? Me dijo, sí, claro. ¿Tú crees que existió? Sí. ¿Y cómo sabes? Si tú ni lo vistes. Oh, pero la historia, ¿cuál historia? Los libros de historia. ¿Y quién escribió esos libros de historia? No fueron hombres como tú y como yo. Entonces tú crees a esos libros de historia, pero no crees en este libro, en la Biblia. Por eso está el mundo como está. Ya voy a terminar, yo sé que ya. Si no, no me paro. Y nosotros, miren, hermanos, tenemos evidencia. Y aún así, hay gente que no cree que Él vino. No lo creen. Mucho menos creen que va a venir. Es más, hay gente que no quiere que Él venga. ¡Wow! Yeah. ¿Sabían ustedes que hay gente que no quieren que venga? Los banqueros, los empresarios, los políticos, esos no quieren que vengan. Mucha gente no quiere que venga. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra, Él va a venir a establecer la verdad y la justicia. Pero eso no lo quieren ellos, eso no les gusta a ellos. De cualquier manera, Cristo viene. Maranata, una palabra aramea que se divide en dos partes. Maranata, Jesús viene. Dios les bendiga. Terminamos el estudio por esta. Los espero en otro estudio con la ayuda de Dios. Hay mucha información todavía que tengo para ustedes. Dios les bendiga.